Bona tarda a les que ja sou per aquí. Hola Sara, bona tarda. Hola, ¿qué tal? Bona tarda. Bueno, esperem una mica que siguin les 12 en punt per començar. Val? A veure també si es van afegint més persones. Val. Jo crec que podem anar començant també amb les presentacions. Val? Doncs una vegada més organitzem el cicle formatiu en violències masclistes des de l'associació Èlia. Per les que encara no ens coneixeu, doncs Èlia és una associació feminista de Barcelona que lluita contra el patriarcat des de la sensibilització, la incidència i l'acompanyament a dones a Catalunya, però també amb tasques de solidaritat amb les dones de Palestina. Doncs avui el cicle formatiu, que és una activitat i una tasca que fem de formació i sensibilització, no? Entorn al que són les violències, però també els drets de les dones, el dediquem al feminisme decolonial. Val? I per això, per aquest tema que li tenim moltes ganes, perquè també ha sigut una de les demandes de totes les persones que han participat en cicles anteriors, tenim amb nosaltres Sara Cuentas Ramírez, no? Qui millor per parlar d'aquest tema. Doncs jo li presentaré a la Sara, també com ella, tal qual com ella, no? Es vol presentar, que nosaltres des d'Èlia ho defensem, no? Que les persones també puguin definir com es volen presentar. I després farem tot un seguit de preguntes i anirem conversant entorn a aquest tema. Estareu totes convidades a participar tant en el moment com també al final donarem un espai perquè pugueu fer preguntes. Jo presentaré a la Sara i després la comunicació la farem en castellà, perquè també totes puguem participar. Aleshores, Sara és periodista, investigadora social i feminista decolonial. Es autora de la metodología Análisis Descolonial para el Cambio, eina amb la qual treballa, acciona, assessora i forma en estratègies de planificació, de gestió i projecció d'iniciatives de transformació en contextos de diversitat. Ella mateixa s'assumeix d'orígens indígenes i reconeix a les grans lideratges preinques, les capullanes del norte de Perú i les quechues del centre, com les seves principals ancestres. És coordinadora de l'Escola Feminista Descolonial, activista en la demanda de la veritat, de la justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades a Perú durant el govern de Fujimori. I a més és fundadora i integra Red Internacional Quilombo Afrofeminista Decolonial i escriu com a periodista i com a investigadora El País, Planeta, Futuro i altres mitjans de comunicació. És autora de diverses investigacions amb mirada decolonial. Sí, Sara? Comencem? Bueno, ja veig que comencem, no? Ja veig que es va unint molta gent, també que segurament tu coneixeràs. Llavors crec que pot ser un cicle molt interessant. ¿Vale? Yo empiezo con una pregunta, ¿vale? Y a partir de ahí podemos ir conversando. Sara, el feminismo descolonial, ¿no? Es una corriente que ha ido avanzando en los últimos años, cada vez con más presencia, con más energía, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo surge y cuál es actualmente su aporte, ¿no? principal para toda la mirada feminista?
Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, por abrir un espacio para compartir saberes, que creemos que es fundamental también de ir evidenciando otras prácticas, otras maneras de entender el feminismo, y en este caso desde la descolonialidad. Como bien dices, es importante también situarse y explicar desde una habla, porque a partir desde donde te sitúas, también puedes intentar conectar, comprender y que también te comprendan y reconozcan el discurso, no solamente el discurso, sino también el análisis, los saberes que se vienen a compartir. Entonces, para mí, asumirme también de orígenes indígenas es fundamental. De hecho, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, toda la línea materna han sido chamanas y por lo tanto también para mí la conexión vital con la madre tierra es fundamental. Mi madre fue la única de 11 hermanos y hermanas que pudo estudiar en la universidad porque su tío, hermano de su madre, la crió porque no podía tener hijas, hijos o hijos, y fue la única que pudo estudiar, y a partir de ella y de la experiencia vital que ella tuvo de preocuparse no solamente por profesionalizarse, sino que su profesión pueda ser útil, ¿no?, a las comunidades indígenas y sobre todo a las mujeres. A partir de ahí empecé a conectar con la descolonialidad y desde esa práctica feminista. Entonces, desde ahí hablo, desde ahí vengo, y cuando me sitúo aquí como mujer en condición de migración, como mujer de orígenes indígenas, pues también te atraviesan otras realidades que te hacen repensar y sentir la vida de otra manera. El feminismo descolonial es una corriente que es muy diversa, de hecho deberíamos hablar de feminismos descoloniales también, que viene de una lucha histórica de resistencia a la colonialidad del poder, del saber, del ser y del cuidar. Esa práctica de intromisión de una cultura hegemónica contra otra, que se ha ido reactualizando hasta llegar a nuestros días con otras lógicas, pero esa niña, Pinta y Santa María que cruzaron alguna vez el océano Atlántico, ahora se llaman Repsol, ¿no?, que acaba de hacer daño terrible en las costas peruanas, con toda la impunidad que eso significa, sin dar ninguna respuesta, por ejemplo. Se llaman BBVA o Santander, estas grandes financieras, que siguen también generando injusticias allá en nuestros territorios de origen. Entonces, para nosotras, esta colonialidad no es una postcolonialidad, es una colonialidad que sigue y que se sustenta en instituciones modernas, como es el capitalismo, como es el patriarcado, como es esta forma racializadora de dividir la humanidad, ¿no?, esta manera también de entender lo que significa bienestar y privilegios, ¿no?, a costa de las injusticias, de la precarización de la vida en otros territorios. Entonces, el feminismo descolonial nace de esa lucha histórica de poblaciones diversas, de gente diversa y sobre todo de mujeres que no solamente hicieron resistencia a la colonialidad, lo que llamamos Abya Yala, sino también en un continente muy cercano a Europa, como es el continente africano, que ha estado totalmente invisibilizada esa lucha de resistencia y que hasta ahora, en nuestros días, si la reconocemos y si intentamos hacer un vínculo con estas luchas, podemos todavía evidenciar sus antecedentes. El aporte principal, por lo tanto, en clave feminista, es reinterpretar la historia en clave de crítica a la modernidad, ¿no? Este anhelo de modernidad, que para nosotras significa bienestar, significa Estado-nación, significa entrar a la lógica del mercado y del mercado laboral, significa conciliar, ¿no? ¿Y quién concilia? ¿Quién tiene un contrato, por ejemplo? Significa entrar a esta lógica de ciudadanía, y quien no tiene ciudadanía está fuera de esta lógica de modernidad, porque está sin papeles, está en condición de ilegal, entre comillas, y se ha ido generando a lo largo de esta construcción de modernidad una lógica de privilegios, ¿no?, una condición y una posición de privilegios que ha separado, que ha fragmentado la comunidad humana. Entonces, el feminismo descolonial no solo se centra en la crítica a una opresión, en este caso la patriarcal o la heteropatriarcal,
que ha sido permanentemente la lucha del feminismo clásico contra, ¿no?, la misoginia, contra el androcentrismo, para nosotras hay un patrón de opresión global que es la colonialidad, y que es ese patrón de opresión global el que está insertado, fundamentado con varias lógicas de opresión, como es el antropocentrismo, el capacitismo, el capitalismo, el clasismo, el racismo y tantas otras opresiones que continúan afectando nuestras vidas. Muy bien, Sara. Y en seguimiento de lo que dices, ¿qué saberes, ¿no?, podemos destacar del feminismo decolonial y que son imprescindibles, ¿no?, para tener una mirada descolonizadora de la vida, ¿no?, que has mencionado mucho este término, ¿no?, de la descolonización? ¿Nos podías decir un poquito qué saberes, ¿no?, podemos destacar, rescatar del feminismo decolonial? Sí, hay un saber que es el que yo valoro muchísimo, y de hecho siempre las que venimos del activismo feminista descolonial estamos siempre como defendiéndolo, evidenciándolo y generando también mayor conciencia respecto, que es esta dualidad transformadora, que así le denomino yo de mi parte, que es esta de cómo hacemos el vínculo con el territorio territorio cuerpo, y con el territorio tierra. Esta idea que genera una transformación y una relación simbiótica, recíproca, ¿no?, de revalorar la red de la vida, y no solamente la vida humana, sino toda la vida en su amplitud. Y este saber, ¿no?, de recuperar también el reconocimiento a la madre tierra, de recuperar el reconocimiento a esas otras entidades vivas, ¿no?, que están alrededor nuestro, que tienen que ver con el agua, las montañas, los mares, los ríos, ¿no?, la misma tierra, la producción de nuestras hermanas plantas, la producción de nuestros hermanos o hermanas animales, como nosotras le denominamos de una perspectiva antropocéntrica, pero que tiene que sumar y entender que la vida humana forma parte de esa red de la vida, ¿no? Esa red de la vida es mucho más amplia, va mucho más allá de esa vida humana, y entonces cuando escuchamos que en las políticas públicas se habla de poner la vida en el centro, la vida de las personas, es una perspectiva antropocéntrica, porque poner la vida en el centro es la vida en su más amplia magnitud, y es cuidar y sostener esa vida, no solamente decir, vamos a generar bienestar en estas grandes ciudades, en estas urbes, ¿no?, en estas mega selvas de cemento, sino cómo construimos ciudades que vayan en consonancia con la otra vida que nos rodea, con la otra vida que nos acoge, con la que está posibilitando que nosotras también podamos existir, ¿no?, que la vida humana pueda seguir perpetuándose en el tiempo. Lamentablemente, esta dualidad transformadora de sentir que tu primer territorio, tu primer espacio donde habitas es la puerta, y que tienes que ser consciente de cómo te estás alimentando, cómo la estás cuidando, cómo te estás relacionando, cómo te estás vinculando con este territorio en relación con el otro territorio, ¿no? Si tú no cuidas este primer territorio, nunca vas a tener la conciencia de cuidar el otro territorio. Y siempre vamos a ir con esta idea de que tenemos que controlar la naturaleza, tenemos que sacar o expropiar los recursos de esa naturaleza, porque la vida humana es la omnipresente, es la que controla. No es así. Ya nos estamos dando cuenta que no es así, ¿no? Con la pandemia también evidenciamos que no era así. Entonces, cuando no somos conscientes, por ejemplo, que mueren más de 30 millones de gorriones al año en las ciudades, cuando no somos conscientes que estamos destruyendo los bosques, cuando no somos conscientes que estamos destruyendo los ríos, cuando no somos conscientes, por ejemplo, que en España estamos consumiendo agua a costa de llenar embalses artificiales, que antes no existían esos embalses artificiales porque nos hemos cargado todas las cuencas hidrográficas. Entonces, ¿cómo podemos repensar el sostenimiento de la vida precisamente siendo esta conciencia de vínculo dual entre el territorio cuerpa y el territorio tierra? Yo te compartiría un montón de saberes, ¿no?, que trae el feminismo descolonial, pero creo que este es más el significativo, y después está la crítica a la colonialidad del ser, del saber, del poder y del cuidado.
unos ejemplos pequeñitos. Cuando estamos hablando de la colonialidad del ser, es que todavía estamos usando nuestra organización de la gestión social en base a la construcción del Estado-Nación. Y el Estado-Nación es muy vertical, es muy androcéntrico, no solamente lo dice el feminismo colonial, que ya se ha evidenciado muchas veces cómo se construye ese Estado-Nación, que también se relaciona desde un criterio de exclusividad y no de inclusividad. Y por eso en España, por ejemplo, existe más de medio millón de personas que no tienen derecho a la ciudadanía. El tema de la colonialidad del poder, del saber, tiene que ver con esa mirada epistémica, eurocéntrica y racista también, de no reconocer que otros saberes también son legítimos, ¿no? De pensar que todo lo que se construyó, la interpretación de la historia, la interpretación de las ciencias, de las artes, ¿no? de todo lo que significó la representación de las lenguas, solamente tiene que ser legitimada en los países de Occidente. Y esa mirada que ha fragmentado también otros saberes, pero además también ha deslegitimado otras maneras de entender, por ejemplo, el desarrollo, ¿no? Yo entiendo el desarrollo desde una perspectiva eurocéntrica o occidentalocéntrica, como que tengo que tener acceso a recursos, acceso a una casa, acceso a un coche, vivir en una mega ciudad, ¿no? Tener un trabajo, un contrato con una serie de dineros que me permiten acceder también a irme de vacaciones a tal lugar, ¿no? Sin embargo, el desarrollo en otras comunidades, por ejemplo, las comunidades que todavía siguen siendo el legado de las comunidades originarias, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuidar el entorno, la relación con la Pachamama, el cuidado del sostenimiento de los suelos para la productividad de la tierra. Entonces, esa perspectiva de desarrollo desde la modernidad es la que tiene que ver con esa construcción del saber clínico que se ha impuesto. Después está la colonialidad del cuidado. ¿Cómo estamos relacionándonos con el cuidado de nuestra propia cuerpa, pero también en relación con el cuidado de todas las cuerpas que forman parte de la comunidad humana? La comunidad humana todavía no tiene la práctica del cuidado como una forma inherente de su condición. Sí que había antes. En las comunidades originarias había una idea fundamental en la práctica del cuidado, de la acción social comunitaria. De hecho, todavía en algunas comunidades de México se sigue practicando el trueque, ¿no? Sin la transacción del dinero. Hace como 2 años, en el 2019, Claudia Díaz, que era una de las principales activistas del trueque en México, fue asesinada, precisamente porque este sistema capitalista no le interesa que hayan otras lógicas y otras prácticas de cuidado, de compartir, y al contrario, lo que quieren es que nosotras consumamos a ultranza. Entonces, esa lucha entre el compartir y el consumir tiene que ver precisamente con este cuidado que nosotras estamos reivindicando y que pone en cuestión la colonialidad de los cuidados. Y la colonialidad de ser, que se evidencia precisamente en las prácticas racistas, en la mirada racializadora que tenemos hacia otras personas que no estamos dentro de esa legitimidad de raza hegemónica blanca, ¿no? Nosotras, ya nos lo han dicho varias veces, cuando ustedes hablan de la raza blanca o la hegemonía blanca, también están siendo racistas. Yo creo que no, ¿no? Estamos haciendo pedagogía en el sentido de evidenciar que hay una mirada hegemónica de racialización donde lo caucásico o lo representado por blanco es lo legítimo. Con eso no estamos legitimando para nada que haya personas que lo sean. Estamos diciendo que tenemos que desvincularnos de esa fragmentación violenta que genera también la división entre personas y sus diversidades y sobre todo lo que tiene que ver con su color de piel, con su fenotipo, con su fenotipo. Qué interesante, Sara. Bueno, tú ya has ido nombrando, ¿no?, algunas referentes. Yo sé que también el hecho de nombrar, ¿no?, es muy importante en el feminismo y en el feminismo descolonial, por supuesto, pero ¿nos puedes destacar algunas referentes importantes, ¿no?, para el feminismo descolonial ahora, antes, ¿no?, un poquito también las ancestras que tú nos hablabas, ¿no?, creo que era por ahí un poquito, pero eso, si nos puedes avanzar algunas referentes. Bueno,
Siempre nosotras, en la Escuela Feminista Descolonial, en la Red de Migración, Género y Desarrollo, que es la colectiva donde activo, siempre hablamos de las ancestras, ¿sí? Es como unas referentes que siempre han estado como invisibilizadas en la historia. Y una de las que nosotras como que la tenemos siempre en primera línea, ¿no? Como una prioridad de la cual se tiene que saber y conocer, es Ana Caona, ¿no? En 1492, Ana Caona estaba en este territorio que conocemos como Haití, República Dominicana, ¿no? Que se llama Managua y Jaragua, ¿no? Era el territorio taíno, y ella era lideresa del territorio taíno. Quien recibió la comitiva de Cristóbal Colón, que vino no solamente con la espada, sino también con la cruz, fue ella. Y de hecho estas comunidades nunca habían tenido una experiencia de colonización. Cuando llega estas tres carabelas, en principio hubo una idea de conocer, de recibir, de acoger, pero en pocos días se dieron cuenta que venían a violentar, a robar, a saquear, y ahí es donde empieza la resistencia y la lucha de Ana Caona junto con su comunidad taína, de defender primero el territorio Puerpa y después, y de manera paralela, el territorio tierra. Entonces la lucha de Ana Caona, y como ella también, la gaitana, en lo que hoy conocemos como Colombia, más o menos 10 años después, posteriores también, ella hizo esa lucha de resistencia, que eran lideresas, mujeres de estas comunidades. Y esto nos habla de que en esas comunidades originarias el reconocimiento a la voz propia, al liderazgo de las mujeres sí que estaba presente. Como también lo estaba en Europa, muchos años antes, lo que pasa es que aquí se ha olvidado y se ha invisibilizado esa historia. Entonces, para nosotras, Ana Caona, la gaitana, en lo que se conoce como Colombia, y Ana Caona en la comunidad taína, lo que hoy conocemos como Haití, ¿sí? Y República Dominicana, la lucha de ellas fue comunitaria, fue una acción comunitaria y una acción colectiva. A diferencia de Christine de Pizan, que es el referente, ¿no? de la primera referente del feminismo clásico y del feminismo moderno, que ella es la que escribe un libro, La ciudad de las mujeres, ¿no? Que es como el libro fundacional del feminismo. Y ella no estaba poniendo en cuestión la colonialidad del poder, no estaba poniendo en cuestión este saqueo, estaba poniendo en cuestión que las mujeres tenían que tener un rol dentro de esa estructura. Entonces, por eso la socialización del feminismo descolonial y la socialización del feminismo moderno es totalmente diferente, porque si vamos a hablar en términos de derechos humanos, unas estarían más por los derechos colectivos y otras estarían más por los derechos individuales. Entonces, también históricamente para nosotras es importante destacar este legado, esta práctica, porque nos ayuda también a entender por qué las que venimos del feminismo descolonial siempre insistimos que no solamente es una sola opresión, sino que tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el saqueo, tiene que ver con la imposición, no solo con la violencia contra nuestras cuerpos, sino también contra nuestros territorios, ¿no? Y esta es la principal idea. Y también destacar que en 1780, Micaela Bastidas, en Perú, en lo que hoy conocemos como Perú, y Bartolina Sisa, lo que hoy conocemos como Bolivia, fueron las primeras ideólogas del primer grito de independencia en la Vía Yala. Para nosotras es importante porque son mujeres que fueron invisibilizadas de la historia, y después cuando vino la supuesta república, que también fue un proceso de colonización posterior, ¿no? Cuando vino la supuesta república solamente se habló de Tupac Amaru y de Tupac Katari, pero no se habló de ellas, porque se invisibilizó también un trastoque heteronormativo dentro de esta construcción social. Y también destacar en África, porque también creemos que es importante, está Ninja Mbandi, ¿no? En lo que hoy conocemos como Angola, que fue una guerrera. De hecho, las mujeres en África eran lideresas y fueron las que lideraron los movimientos de resistencia frente a la colonización. Por ejemplo, en 1583 ella resistió a la colonización portuguesa. Y también está en Ndate Yala, que es la última líder de Senegal, ¿no? Y creo que aquí está Bombo conectada, una gran amiga, compañera de vida,
ella seguramente que la reconoce, en 1810, que luchó con ferocidad, con sus guerreras feroces, porque formó un ejército de mujeres para resistirse a la colonización francesa. Entonces, ellas son las ancestras que nosotros tenemos, pero además están también otras que han luchado, como Macarena Valdés en Chile, que en 2016 murió defendiendo un río en el río Bío frente a una hidroeléctrica que tiene fondos españoles, o como Berta Cáceres, en Honduras, que también en el 2016, su caso fue más conocido, también murió asesinada precisamente por defender el río Hualcar. Qué importante nombrar, ¿no, Sara? Gracias por el recogido de todas estas mujeres. Sara, tú vienes haciendo énfasis también, ¿no? Ahora aquí en tu participación, bueno, lo hace el feminismo descolonial, que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito más? Sí, para nosotras ha sido muy importante empezar a hablar también de por qué es necesario despatriarcalizar, por qué es importante también romper esta lógica heteronormativa que fue impuesta por la colonialidad del poder. Es cierto que hay un debate ahora mismo entre Julieta Paredes, María Lugones, Aura Cumes, ¿no? Incluso también en el debate, que es un debate dialógico, en realidad analítico, también donde está Rita Segato y otras diferentes, que hablan de un patriarcado de segunda intensidad en las comunidades originarias. De hecho, Aura Cumes, a mí, con la cual más conecto, ¿no? En el sentido de que coincido mucho en su análisis, habla del mito de origen, ¿no? Dice, para darnos cuenta cómo nos impusieron la heteronormatividad, tenemos que ir al mito de origen de las comunidades originarias. Y en Occidente, el mito de origen de Adán y Eva, que nace, ¿no? De un Dios único, además hombre, pero que además la mujer nace de la costilla de Adán, un Dios castigador, un Dios todopoderoso, pues este mito de origen nos habla ya del poder androcéntrico terrible que se estaba imponiendo en esta cultura. En cambio, Aura Cumes nos señala el mito de origen del Pucumbut, ¿no? de la cultura maya, donde no hablan de Dios, de un solo Dios, sino de varias deidades, y que estas deidades son femeninas, masculinas, antropomórficas, ¿no? Que tienen una determinada energía, y en todo caso se habla de energía, ¿no? Que gestionan la vida. Y por eso ella dice, ¿quién construye la historia de las comunidades originarias? ¿Quién interpretó la historia de las comunidades originarias? También los colonizadores. Y al interpretar la historia, y al interpretar sus leyendas, y al interpretar sus mitos, también, obviamente, filtraron todo un conocimiento y un saber de origen que se había perdido, ¿no? Pero sí que es evidente que con la colonialidad del poder se impuso también una forma heteronormativa y se negó otras formas de relacionarse en diversidad de las comunidades. De hecho, Silvia Federici lo dice, ¿no? Que las mujeres tenían conocimientos y saberes de cuidado, del manejo de las plantas medicinales, de la ciencia, fueron quemadas vivas para poder controlar la tierra. Los señores feudales necesitaban romper el vínculo de la comunidad, y para romper el vínculo de la comunidad con su territorio, ¿qué atacaron? Lo primero que atacaron fueron el poder, ¿no? El ser que tenía ese vínculo mucho más arraigado, que estaba representado en los cuerpos femeninos. Entonces, cuando llegan los colonizadores, ya venían con esa socialización de lo que representaba la cuerpa femenina. Cuando llegan al continente de la Via Yala, cuando llegan al continente africano, obviamente se dan cuenta que no estaban esas lógicas de relación entre lo femenino y lo masculino de manera heteronormativa, ¿no? Se dan cuenta, pero generan una imposición de entender que las mujeres teníamos que estar relegadas al ámbito reproductivo y los hombres al ámbito exclusivamente productivo. Y es ahí donde se impone la heteronormatividad. Y esa socialización, ¿no? De la heteronormatividad, que ha sido legitimar el patriarcado, legitimar las prácticas androcéntricas, incluso legitimar las prácticas misóginas, es lo que ha permeado también a las sociedades que hemos estado colonizadas. Entonces, para nosotras, cuando defendemos la descolonización, siempre les decimos a los compañeros que hacen crítica a la colonialidad, ojo, también
tenemos que despatriarcalizar, porque si no despatriarcalizamos esa opresión que sustenta la colonialidad del poder, también seguirá perpetuando esa colonialidad. Y de hecho la modernidad, tal como la entendemos, es eminentemente patriarcal. Todavía seguimos en esa modernidad generando cuerpos femeninos para el placer de lo masculino, ¿no? Seguimos generando entidades y formas de ser femeninas para la lógica, ¿no?, de perpetuación de ese patriarcado para maneras de entender. Entonces todavía hay muchas brechas a nivel laboral, todavía hay muchas brechas también a nivel de participación política, y eso evidencia que esta modernidad no está socializada fuera de esa lógica heteronormativa, al contrario, ¿no? Y de hecho también siguen asesinando a compañeras trans, ¿no?, y con total impunidad en muchos países, siguen invisibilizando las capacidades, ¿no?, de las diversidades que existen también habitadas en nuestras cuerpos y no las quieren reconocer. Y más si estas diversidades están racializadas, la opresión es mucho más fuerte. Sara, y ahora yo creo que una pregunta que quizás puede interesar a muchas, ¿no? ¿Cómo podemos descolonizar también nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos recoger toda esta experiencia, ¿no?, este pensamiento y aportarlo a nuestros espacios cotidianos, ¿no?, a nuestras vidas? Bueno, gracias por la pregunta, porque también a veces siempre nos vamos a nivel de análisis sistémico, pero volver a lo cotidiano, a nuestro propio entorno, también es sumamente importante. Una de las cuestiones, que lo dice la abuela Kijini, siempre ella, no sé si la han escuchado alguna vez, es una sabia mayora de Colombia. Ella nos dice que el primer territorio que tenemos que liberar es nuestro cuerpo, ¿no?, nuestro primer territorio. Entonces, yo puedo decidir que aquí entra McDonald's, yo puedo decidir si aquí entra Monsanto, yo puedo decidir si aquí entra Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí nadie nos puede decir, me han impuesto que consuma Coca-Cola porque me han hecho una opresión y ya. Sino que nosotras podemos decidir qué entra en nuestro primer territorio, por ejemplo, con la alimentación. Entonces aquí la alimentación es clave. De hecho, hay muchos estudios que dicen que el estrés y la respuesta química que tiene nuestro cuerpo, según qué situaciones que pueden significar violencia, también depende de cómo estamos en cuerpo, de cómo podemos asumir qué emociones, qué sentimientos y qué actitudes podemos tener frente a una determinada situación que puede ser adversa. Entonces, la alimentación es clave. La alimentación aquí es fundamental, ¿no? Entonces, alimentos, verduras libres, ¿no?, de químicos, ¿no?, que nos puedan hacer daño. Si tenemos la posibilidad de hacer huertos caseros en nuestros barrios o en nuestros propios espacios donde vivimos, o de manera comunitaria, hagámoslo, que también es fundamental. Eso en nuestra vida cotidiana lo podemos hacer. Una prueba que hice hace poco en Lleida, alumnos y alumnas de educación, de educación inicial en la universidad, fue ponerles unas hojas de manzanas, de papaya, ¿no?, de plátano, y les puse también hojas los logos de las grandes marcas. Entonces les pregunté si reconocían los logos de las grandes marcas. Obviamente los reconocieron todos, y cuando les puse las hojas de estas plantas que normalmente se relacionan con nosotras porque las estamos consumiendo, ¿no?, sus frutos, no los supieron reconocer. Entonces ahí nos damos cuenta cómo nos estamos relacionando, ¿no?, con lo que realmente es vital para nosotras. Las marcas se nos imponen por los medios de comunicación, pero lo otro no es, ni siquiera se impone, pero tampoco somos conscientes, a pesar de que estamos relacionándonos, que es un alimento vivo, que es un alimento sano, saludable. Entonces, el conocimiento de nuestro primer territorio es fundamental. Y también las emociones, ¿no? El otro día escuchaba a una psicóloga, una psiquiatra, que está hablando mucho sobre que tenemos que producir más oxitocina, ¿no?, esta hormona que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver también con la gestión reproductiva, y que tiene que ver, pues, con nuestro estar bien, ¿no?, y que tenemos que tener menos cortisol, ¿no?, que es otro químico que eleva cuando estamos en estrés, ¿no?, en situaciones de estrés.
Entonces, si no somos conscientes que tenemos que producir mayor oxitocina con los abrazos, con el cariño, con el tocarnos, con el socializarnos, con el estar bien, pues vamos a producir más cortisol que nos hará daño, y ese cortisol a la larga generará enfermedades mentales y enfermedades físicas. Entonces, para nosotras, conocer, descolonizar nuestras vidas es conocer sobre todo nuestro primer territorio. La otra es la relación con las tecnologías. Cierto que las tecnologías nos están permitiendo ahora conectarnos, por ejemplo, ¿no? Pero también están desconectando. Es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Una de las propuestas que estamos haciendo nosotras desde la red es hablar de la tecnología consciente. O sea, no podemos ahora decir que la tecnología es mala per se, pero sí que la forma como estamos utilizando la tecnología tiene que contribuir a dignificar la vida, a conectar y no a desconectar, ¿no? Es preocupante, por ejemplo, esta propuesta de la empresa Meta, ¿no? Del dueño de Facebook, ¿no? De Zuckerberg, que está diciendo que crear mundos virtuales va a ayudar a mejorar la vida de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que creemos, que consideremos que un mundo virtual alejado de nuestra propia realidad, que nos subsume nuestra conciencia, que nos subsume nuestro propio ser, va a ser bueno para nosotras? O sea, es increíble que estemos permitiéndolo y además que lo consideremos como algo novedoso y legítimo. Y de hecho hay muchas experiencias ahora mismo que están pasando con las tecnologías y que están generando mucha individualidad, que están generando mucha soledad, pero también están generando mucha depresión. Entonces, ojo cómo nos relacionamos con las tecnologías. Tenemos que hacer de las tecnologías conscientes, ¿sí? Es decir, que estas tecnologías sean herramientas que nos sirvan para conectar, para poder atravesar fronteras, para poder, por ejemplo, ahora dialogar, como estamos haciendo con él, ¿no? Con ustedes, y también para dignificar la vida. Si no, no tiene sentido tener en nuestras vidas estas tecnologías. Y el otro tema es el vínculo comunitario, ¿no? Que lo vimos cuando pasó el tiempo, la época más dura de la pandemia, en el 2020, donde surgieron los bancos de alimentos, las redes de cuidado comunitario, las cajas de resistencia, pero ahora pasó todo y parece que nos hemos olvidado de, ¿no? de esta situación, cuando en realidad hay mucha precariedad, hay mucha gente sin trabajo, y tenemos que reactivar y sostener estas acciones comunitarias que son las que precisamente contribuyen a sostener la vida en comunidad y que no las podemos olvidar. Y creemos que es importante que no solamente respondamos ante el miedo de manera comunitaria en una acción colectiva, sino que respondamos de manera permanente con la idea de sostener la vida, y eso es sobre todo muy importante. Muy bien, y siguiendo el hilo, Sara, ¿qué planteamientos en concreto sobre el sostener la vida, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no? Pero quizás concretar un poquito más qué planteamientos ¿no? hace el feminismo decolonial sobre esta gran cuestión, ¿no? Que quizás durante la pandemia, pero que es una tarea diaria repensar, ¿no? Cómo sostenemos la vida. La primera cuestión es que dejemos esta perspectiva antropocéntrica que tenemos, ¿no? Donde pensamos que la única vida que importa es la vida humana. Y esto es un trabajo de conciencia, de autoconciencia que tenemos que hacer. Un planteamiento fundamental es dejar, ¿no? y movilizarse para que no crezcan más estas mega ciudades que están destrozando todo nuestro territorio, que están destrozando no solamente la vida humana, sino que también están destrozando la vida no humana en todo su entorno. ¿Qué está pasando en Barcelona, por ejemplo, con toda la construcción de estos mega edificios, de estas mega constructoras que están viniendo a construir todo al pie del litoral, ¿no? Con todo el impacto que eso significa en la vida de las personas, pero también en la vida del entorno, ¿no? En la vida humana del entorno natural. Para nosotras es fundamental desterrar estas prácticas antropocéntricas, no solamente de lo que nosotras aceptamos como normal, sino de lo que desde las políticas públicas se está aceptando y se está legitimando en aras o en beneficio de unas megas constructoras, que es la industria de la construcción, que es la que está haciendo más daño en términos de depredación en las comunidades, por ejemplo, europeas, ¿no? Y aquí tiene que ver también con la lógica de quién accede a la vivienda, ¿no? Porque cuando las megaciudades
crecen, se vuelven también fronteras que no puedes pasar y entonces tienen que expulsar a las personas que son excedentes de población en esas ciudades. Esas personas nos pueden servir en tanto vengan a sernos útiles para el beneficio de quienes tienen esta hegemonía en las ciudades, entonces que se pongan en las periferias. Entonces la idea de lo que está sucediendo y que Saskia Sassen, por ejemplo, esta filósofa norteamericana, sostiene, ¿no? De cómo se está expulsando cada vez de los territorios a las personas para el beneficio de unos pocos y unas hegemonías que tienen que ver con esta lógica capitalista, ¿no? De sostener una vida, pero una vida privilegiada, una vida totalmente antropocéntrica. La otra cuestión tiene que ver con que nosotras tenemos que dejar de ver los derechos humanos como unos privilegios que están sustentados en políticas públicas. Por eso es que para el feminismo descolonial hacer la crítica al Estado-Nación tiene una lógica fundamental. Los Estados-Nación han generado esta idea de derechos humanos, también en una perspectiva eurocéntrica, una perspectiva occidentalocéntrica, donde los derechos humanos se obtienen a través de unos beneficios o a través de unas leyes o se garantizan a través de unas políticas, pero los derechos humanos no son inherentes a la condición humana, nunca lo han sido, bajo esta lógica de la modernidad, ¿no? Entonces, si fueran inherentes a la condición humana, tal como es el discurso de los derechos humanos, entonces yo vendría aquí, estaría trabajando, me darían el derecho a la nacionalidad, podría tener el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al acceso a la salud universal, y no existe, ¿no? Entonces, al final, los derechos se están convirtiendo en privilegios. Entonces, cambiar la lógica de interpretar los derechos como privilegios es una lógica totalmente colonialista sobre la cual nosotras no podemos seguir sustentando. Podemos hablar de derechos humanos, sí, pero inherentes a la condición humana, inherentes a la idea de generar comunidad, que esto es fundamental. Entonces, ahí es fundamental que cuando hablemos, por ejemplo, específicamente en este tema, del cuidado y sostenimiento de la vida, de las políticas públicas de igualdad, de oportunidades, de las políticas públicas, ¿no? Y aquí me estoy yendo más hacia las políticas públicas, pero en el tema de la atención a las víctimas, de comillas, ¿no? La manera de la superviviente de la violencia machista, ¿cuál es la respuesta del Estado? A través de sus políticas públicas, individualizar el tratamiento, así como se individualiza también la gestión, ¿no? De la sanción a los perpetradores. Y al final no existe ningún tipo de mirada comunitaria ni de corresponsabilidad de la comunidad a través de esta política pública para la solución y la erradicación de la violencia. Y entonces, aunque digamos las feministas aquí en Occidente que la violencia contra las mujeres es una cuestión estructural, ¿no? y incumbe a toda la sociedad, sin embargo, las políticas públicas que hemos contribuido a elaborar no lo estamos haciendo, ¿no? En la práctica son totalmente individualistas también en el tratamiento. Entonces, por lo tanto, para nosotras también sostener la vida tiene que ver con que cualquier iniciativa, cualquier medida que sea garantizadora de derechos o que contribuya a erradicar una opresión, tiene que tener una perspectiva comunitaria, una lógica de decir, todas las personas de un determinado barrio, todas las personas de una comunidad están enfermas si basta que una sola pareja, una sola familia de esa comunidad esté padeciendo violencia, esté impactada por una situación de violencia, esa comunidad necesita sanar, ¿no? Y esto en las comunidades originarias, tanto de África como de América Latina, era una práctica que se hacía, que si había una situación de violencia es que la comunidad toda necesitaba sanar, no solamente esa familia, ese núcleo familiar o esa pareja. Y eso es lo que hemos perdido. Entonces, cuidar en el sentido comunitario va mucho más allá de reconocer, como muchas feministas también lo proponen y que nosotras también estamos de acuerdo en decir, tiene que valorarse el trabajo del hogar y los cuidados para cumplir, ¿no? Con una valorización bruta en el Producto Bruto Interno, ¿no? Está bien, hay que visibilizarla a nivel económico, pero no se trata solamente de entrar en el valor de los cuidados con la lógica del valor del mercado, ¿no? No sé si me dejo entender, sino en el sentido de valorizar los cuidados como una imprescindible práctica de buen vivir para la dignidad de la vida, que va mucho más allá de entrar a discutir si el trabajo del hogar y los cuidados se tiene que valorizar en el mercado laboral, en el mercado actual del capitalismo. Entonces, también para nosotras era como importante hablar de este tema y hacer cuestión de fondo y análisis con el feminismo
que ha generado estas políticas, que ha contribuido, que sí está bien, son pasos fundamentales, pero que todavía siguen teniendo una lógica muy colonialista. Y el tema del cuidar versus el depredar, ¿no? Y esto es también como una idea que se tiene de la defensa de la dualidad de la vida del territorio cuerpa en relación con el territorio tierra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Europa? Consumir, 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 ¿no? Y el capitalismo y esta modernidad, ¿no?, nos genera que una idea de felicidad está basada en el consumo. Si yo no consumo o no tengo acceso a disfrutar de consumir vacaciones, de consumir productos determinados, de consumir alimentación determinada, de acceder a una vivienda determinada por este tipo de lujos o privilegios, no soy feliz, ¿no? La felicidad está basada en la concentración de lo material, pero esa concentración de lo material está basada en la depredación de diversos territorios. Ahora están hablando de la economía verde. Y están diciendo, bueno, ahora llega, ¿no?, a todas las ciudades de Europa los coches que no contaminan y tal, ¿no? Se habla de baterías, ¿no?, de eléctricas, etcétera. ¿De dónde sacan los implementos, las materias primas de esas baterías eléctricas? El litio que siguen explotando en los grandes yacimientos de las comunidades andinas que están en Argentina, en Chile, en Bolivia, con todo lo que significa la depredación de esos territorios. Entonces, claro, aquí tenemos aire limpio, porque no tendremos el smog de los coches, pero este privilegio que tenemos aquí es a costa de seguir expropiando, de seguir expoliando, de seguir depredando, de seguir destruyendo y de generar terricidio, como dicen las compañeras de la Yala, el terricidio en nuestros territorios. Entonces, hablemos mucho más claro, a conciencia, y seamos capaces también de generar esa interdependencia que tenemos entre las comunidades de aquí y las comunidades de allá, porque ese lema que decimos en las feministas, ¿no?, si tocan a una, nos tocan a todas, es porque realmente si a una le afecta, es que nos afectará a todas, o nos terminará por afectar a todas, o nos afecta, ¿no? Entonces, el mismo criterio de interdependencia es el que nosotras decimos. Si hay terricidio en un territorio, por más lejos que esté de Europa, nos va a terminar afectando a la larga aquí, y no tenemos que ser indiferentes. Y esto tiene que ver con desmitificar o separarnos cada vez más de este individualismo. No podemos, somos una sociedad, la comunidad humana, somos una existencia, una vida que se necesita en colectivo. Nos han hecho creer que solamente a nivel individual podemos salir. La autonomía no significa individualismo, la autonomía significa ser consciente de una misma, ser consciente de tu territorio, pero tu territorio es todo el territorio que te rodea y los otros territorios que comparten contigo este espacio. Entonces, sostener la vida tiene que ver precisamente con esa idea de alejarnos del individualismo, asumir mayor autonomía, pero una autonomía en colectividad. Y aquí yo quiero compartir una palabra que viene de la práctica quechua, que es el munay, ¿no?, el amor a todo, ¿no?, el amor en su amplitud. Y el amor significa yo te amo, te reconozco, formas parte de la comunidad y camino contigo, ¿no? No importa el color de piel, no importa el origen, no importa tu género, lo que importa es que estás ahora conmigo en este territorio y estamos compartiendo juntas para construir en comunidad. Estamos compartiendo esta energía amorosa que nos une, que nos vincula. Y esto es el Munay, la práctica del Munay, que creo que es importante que la podamos difundir, así como cuando hablan del Ubuntu, ¿no?, el de África, donde tú eres yo soy tú, y somos porque estamos compartiendo un camino común. Entonces, veamos que aquí también en Europa existía esa práctica, esa práctica estaba enraizada acá. Lo que pasa es que cuando hablamos del feminismo descolonial y algunas compañeras europeas nos dicen, ¿cómo puedo yo abrazar el feminismo descolonial si yo formo parte de esa sociedad que ha sido colonizadora y que es colonizadora? Pues recuperar los orígenes, también ir a esos países donde fueron extirpadas también esos saberes, esas capacidades, para de nuevo renacer y generar otro tipo de comunidad europea aquí también. Eso es fundamental, ¿no? Es imprescindible que nos reconozcamos en la diversidad, pero sobre todo que reconozcamos de dónde venimos, reconozcamos también que es imprescindible recuperar esos saberes perdidos y en todo caso transformar otros saberes para el beneficio de toda la comunidad humana.
Bueno, Sari, yo aprovecho para preguntar también, para decir si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, también lo puede hacer porque ya no nos queda mucho tiempo y no queremos obviamente dejar sin contestación si hay alguna pregunta. Pero mientras alguien se anima, yo sigo, ¿vale? Y tú ya lo has dicho también, ¿no? Que todas las opresiones importan, ¿no? Y eso es una, digamos, de uno de los fundamentos del feminismo, feminismos plural, ¿no? Descoloniales. Pero a mí me gustaría preguntarte concretamente de qué forma la interseccionalidad, ¿no? Que quizás es un término que muchas conocemos pero otras no tanto, es una práctica descolonizadora, ¿no? ¿En qué medida y por qué no lo decís? Bueno, para nosotras la interseccionalidad ha sido fundamental, ¿no? Sobre todo cuando Kimberly Crenshaw empezó también a hacer y todavía continúa esta insistencia en que la diversidad de realidades y la diversidad de opresiones y la diversidad de experiencias se tienen que evidenciar, ¿no? Porque si no, no existen. Y si no existen, no hay forma de resolverlas, pues nosotras consideramos que es una práctica descolonizadora porque precisamente la colonialidad lo que ha hecho ha sido invisibilizar la diversidad. Así, lo que ha hecho es invisibilizar las opresiones y nos ha hecho creer que la modernidad es lo más guay de lo guay, ¿no? El horizonte de modernidad es lo que tenemos que alcanzar para ser una sociedad civilizada, y esa modernidad, detrás de esa modernidad está el patrón global de opresión colonial que se basa en el racismo, en el clasismo, en el capacitismo, en el antropocentrismo y muchas otras opresiones. Y precisamente esa modernidad ha invisibilizado también esas opresiones, ha necesitado invisibilizarlas para que podamos aceptar y legitimar que ese horizonte de modernidad es el único que nos puede dar bienestar y dignidad de la vida en esa. Entonces, la interseccionalidad en este sentido, ¿qué nos ayuda a ver? ¿No? La condición de una persona en términos, ¿no?, de acceso a oportunidades o en términos de acceso, por ejemplo, a la alimentación, a una casa, a la salud, a la educación, por ejemplo. También ver la posición que tiene esa persona en esa determinada sociedad, y esa posición depende de el reconocimiento que esa determinada sociedad le dé. Si es una persona racializada, no tiene reconocimiento. Si es una persona migrante, está totalmente desvalorizada y sus saberes no son valorizados. Si es una persona trans, mucho menos, ¿no? Porque está en la zona, como decía Panun, en la zona del no ser, de no existencia. Entonces no se le reconoce humanidad a esta persona. Entonces, si es una persona negra, pues es la lectura todavía de la esclavitud que hubo en Europa, ¿no? En esta esclavitud que precisamente la modernidad fue la que precisó de esta esclavitud para fundamentar también todos sus puntos económicos, y aquí en Cataluña sobre todo, ¿no? Esa memoria histórica que debemos olvidar o invisibilizar. Pero cuando vemos a una persona negra, ¿cómo la vemos? ¿No? Sin saberes, ¿no? Una persona empobrecida, una persona que no tiene capacidad intelectual, etc. Entonces, esa mirada de la interseccionalidad nos ayuda a evidenciar cómo las distintas opresiones están afectando, impactando la vida de esa mujer que a la vez puede ser migrante, negra, trans, por ejemplo, ¿no? Y joven, por ejemplo, si lo podemos decir. Entonces, la misma afectación a esta persona no es la misma que puede pasarle incluso a una migrante que es latinoamericana, que es blanca, ¿no?, que es hetero. Entonces, estas realidades no es que vienen a complejizar las políticas públicas, no es que vienen a complejizar la resolución de los problemas, al contrario, facilitan que podamos alcanzar soluciones adecuadas, soluciones específicas también para realidades diversas, para realidades múltiples, ¿no? Y aquí es importante, en términos de interseccionalidad, y por eso también pensamos que es una práctica descolonizadora, porque la interseccionalidad pone en cuestión los privilegios. ¿Dónde están las personas? Esas personas que tienen unas ventajas. ¿Y dónde están las personas que están sufriendo presiones y que están en una situación de desventaja? Entonces, la interseccionalidad nos ayuda también a hacer un marco de análisis donde evidenciamos los privilegios y las desventajas. Y a partir de ahí también podemos
recuperar medidas, prácticas, ya sean a través de las políticas, ya sean a través de iniciativas comunitarias, ya sean a través de iniciativas sociales, recuperar prácticas para subvertir esas opresiones, para superar esos privilegios, ¿no? Y para colocar en situaciones de ventajas y oportunidades y no en desventajas a las personas y a las poblaciones. Pues para nosotros, desde esa perspectiva, la interseccionalidad es una práctica de feminizadora. Ha quedado bien claro, ¿no, Sara? Creo que también, no solo una respuesta a esta pregunta, pero a lo largo de todo el discurso. Bueno, quizás la última pregunta, por aquí te agradece mucho tu participación y sobre todo creo que también puedes leer los comentarios, ¿no? Que hayas nombrado el capacitismo en concreto como un eje de opresión, ¿no? Y no sé si es la última pregunta, por si alguien se anima, pero tú lo has nombrado en concreto en el ámbito de la intervención en las violencias machistas, que lo agradecemos mucho también porque es nuestro campo, pero ya desde una forma global, ¿cómo crees, ¿no?, que podríamos incorporar la descolonialidad a lo que son las políticas públicas, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que creo que se está haciendo, pero esperemos que no sea solamente una cuestión de imagen o una cuestión utilitarista, es que se está tomando en cuenta la perspectiva interseccional en la elaboración de políticas o en la elaboración de medidas. Pero no solamente, y esto es un llamado de atención que pasó lo mismo con la perspectiva de género, ¿no? Que se empieza a colocar la perspectiva de género en las políticas públicas, pero a nivel del texto, pero en la práctica no se ha llevado a cabo. Entonces, lo mismo nos preocupa que pueda suceder con la interseccionalidad. De hecho, para nosotras, y somos muy críticas, ¿no? Si nosotras somos muy críticas con el Estado-Nación, obviamente también somos muy críticas con las políticas públicas. Para nosotras las leyes tienen un sentido de control, tienen un sentido de legitimidad que no está basado en garantizar esos derechos, sino que cuando elaboramos leyes y políticas hay una negociación previa, ¿no?, según qué grupos y partidos que tienen una determinada ideología, que defienden la colonialidad o que tienen esta mentalidad colonial. Entonces, cuando surgen algunas leyes, no surgen porque sí, surgen porque había una negociación previa. Nosotros consideramos que esa negociación previa no debería existir porque estamos hablando de la dignidad de la vida, y la dignidad de la vida no se debería de negociar, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, para nosotras, las políticas públicas que contribuyan a descolonizar tienen que ser primero políticas de un carácter comunitario. No tienen que ser políticas que solamente estén en una élite o en un sistema ejecutivo o legislativo donde solamente quienes estén dentro de ese sistema son las que comprenden las leyes y las políticas. Las políticas tienen que aterrizar a lo comunitario, si no, no tienen sentido. Y son las propias personas directamente relacionadas con estas políticas las que tienen que hacer seguimiento y cogestión de estas políticas. Entonces, por ejemplo, las políticas de justicia penal tienen que ver con políticas de salud y ahora mismo no se cruzan entre ellas. Entonces, interseccionar no solamente implica hago una política de salud y incorporo la interseccionalidad, no, sino también hacer políticas públicas sabiendo que hay otras políticas públicas que terminan afectando a la salud de la comunidad y por lo tanto, si estamos hablando de justicia penal y aquí hay una realidad punitiva, ¿no?, contra la población migrante, porque hay unos perfiles racializados, ¿no?, que están vinculados a supuestos delitos, donde se encierra, donde se tortura, donde incluso se asesina, porque ha habido, como los CIES, donde han muerto, ¿no?, muchas personas, ahí estamos hablando de una situación de salud también, porque el racismo también tiene que ver con una situación de salud. Cuando nos afecta una violencia, como el racismo, nos está afectando a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental, a nuestra salud física. Y nadie habla de esa realidad. Nadie dice que es una cuestión estructural y es un problema de salud. Por lo tanto, las políticas de salud tienen que ir siempre vinculadas a las políticas que vayan en la promoción, en la erradicación del racismo, por ejemplo. Entonces, hoy estamos hablando de políticas para combatir la pobreza totalmente desde una perspectiva económica dentro del ámbito del mercado laboral,
del mercado capitalista finalmente, y no estamos hablando del acceso a las políticas de acceso a la alimentación, de políticas de acceso a oportunidades también laborales para colectivos que no entran dentro de este mercado laboral. Entonces, eso se llama interseccionar las estrategias para las intervenciones, interseccionar esas medidas. Para nosotras, por ejemplo, tiene que ver con cambiar el chip y aquí, lamentablemente, todavía creemos y a nivel internacional no hay una conciencia dentro de ningún Estado para cambiar esa lógica de generar medidas y políticas que sean realmente transformadoras. No hay esa lógica. De hecho, con la pandemia se pudo tener la posibilidad y la oportunidad de haber legitimado esas prácticas de acción comunitaria que sostenieron la vida en esos momentos, como ahora como los bancos de alimentos, como las cajas de resistencia, como las redes de cuidado comunitario, y solamente han sido iniciativas de respuesta de las propias comunidades, no del Estado, ¿no? Y el Estado gestiona toda su respuesta desde una perspectiva patriarcal, ¿no? Paternalista, ¿no? Que es como ayudas concretas, que está bien, son paliativos temporales, pero que no se pueden sostener en el tiempo. Lo que se necesita son crear oportunidades, generar oportunidades también para que toda la población en general también pueda participar de esa vida, ¿no? De esa vida en comunidad que se está gestionando en una determinada sociedad. Y lamentablemente esa no es la realidad. La realidad está entre ricos y pobres, la realidad está entre quienes tienen más y quienes tienen menos, la realidad está en quienes tienen oportunidades para comprarse todo lo que quieran y las personas que no tienen, y en ese salvoconducto que se ha creado, ¿no? Desde los Estados-nación, que es el dinero, ¿no? Si yo no tengo dinero, no tengo forma de accionar dentro de ese espacio, que es el mercado laboral, el mercado capitalista, esa idea de modernidad. Quien no tiene dinero está fuera de ese espacio y no tiene ese salvoconducto. Entonces, también hay otras lógicas de generar también políticas públicas que sostengan otras maneras de vincularse económicamente, que legitimen otras maneras. En vez de asesinar a un activista del trueque, ¿por qué no legitimar el trueque como una práctica legítima de intercambio económico también y de compartir dentro de las políticas públicas del Estado, por ejemplo? Que no nos hace eso. Entonces, ahí nosotras creemos que es importante revisar también y hacer un cuestionamiento de cómo estamos relacionándonos, qué tipo de Estado estamos generando. Aunque nosotras somos escépticas y a veces decimos, desde el feminismo descolonial, que en realidad el Estado-nación tal como está concebido no debería existir. Es lo que tenemos ahora, pero quizá lo que tenemos que dejar son como semillas, como un punto de inflexión para que las nuevas generaciones que asuman una nueva conciencia puedan posibilitar otro cambio de perspectiva. De hecho, uno de los mayores triunfos que puede tener el proceso civilizatorio colonial es creer que no se puede cambiar, que no hay alternativa. Y sí que se puede cambiar, sí que hay alternativa, pero es todo un proceso. Ahora mismo nuestra generación quizás somos las que estamos dejando las semillas para que otras nuevas generaciones recojan los frutos y puedan generar otro tipo de cambio y otro tipo de transformación, y esperamos que así sea. Sara, bueno, tenemos que poner fin a esta charla. Seguramente nos quedan muchas cosas para hablar, pero yo creo que hemos hecho un recorrido muy bonito, ¿no? Y sobre todo con muchos ejemplos prácticos, ¿no? También de cómo podemos repensar nuestras prácticas, precisamente, ¿no? Tanto en lo individual, con lo comunitario, ¿no? En las políticas públicas, para poder realmente mirar, ¿no? Desde la diversidad, desde la interseccionalidad y hacer de nuestras vidas, nuestras intervenciones, nuestras políticas más ricas, ¿no? Y eso, ¿no? Desde la óptica de la vida, ¿no? Que creo que es una palabra que tú has dicho bastante. Y nada, desde Evia muy agradecidas por tu participación y por la participación de todas y seguimos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas las que se han conectado por compartir también sus opiniones a través de este espacio, y a Elia por darnos la posibilidad de abrir esta nueva perspectiva de diálogo que creemos que es fundamental. Muchísimas gracias. Muy bien, Sara. Un saludo.